Ahora sí nos escuchamos todos. Sí, muy buenas tardes. Janet, Antonio, Janet, estás con doble cámara, con doble. Janet, Antonio, Herminio, Rogelio, el resto de los colegas presentes que no están. Sí se escucha, Janet. Bien, gracias, Janet. Muy buenas tardes. Ya, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Trabajando, recordando una de las competencias de nuestra área de ciencias sociales. Vamos a continuar con lo que es economía, ¿ya? Pero ya a partir de mañana empezamos a desarrollar, eh, algunas preguntas de la competencia construir interpretaciones históricas, la segunda competencia gestiona responsablemente los recursos económicos también, y la tercera el espacio y el ambiente, ¿ya? Entonces vamos a trabajar historia, geografía y economía y ya vamos a ir fortaleciéndonos un poco más, pero ya tenemos que también empezar a trabajar sustentando, o sea, ya necesitamos que ustedes sean los que no solo nos digan la A, la B o la C, sino que ya empecemos a dar un sustento. ¿Por qué? Ya, eso es importante. Y también vayan practicando, mirando un poco qué desempeño, qué competencia, capacidad está relacionada el caso, ¿no? La casuística que se ha presentado. Muy bien, entonces vamos a trabajar un poco la teoría. Primero vamos a recordar el enfoque de nuestra área, ¿ya? Luego las competencias y capacidades y desempeños, luego la teoría, y luego ya trabajamos los casos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a compartir acá la pantalla para que lo podamos ver. Me avisan si se visualiza ahí. Me avisan. Conocimientos pedagógicos curriculares de la especialidad de ciencias sociales, ¿ya? Entonces es nuestra especialidad. Se está visualizando, estimados presentes, se visualiza ahí el archivo. Sí, ¿no? Sí se visualiza. Perfecto. Muy bien, gracias. Muy bien, vamos. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Vamos a recordar algo que nos estábamos dejando de hacer durante las clases anteriores y que no nos debemos de olvidar. Buenas tardes, ¿cómo estás, Luz? ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, el Currículo Nacional de Educación Básica, gracias, Luz, el Currículo Nacional de Educación Básica nos dice bien claro cuál es nuestro enfoque de área, y si ustedes se dan cuenta, nuestros casos, las casuísticas que se nos presentan en la evaluación de ascenso, nombramiento, tiene pues que ver con con este enfoque, ¿no? Del área, que justamente esos procesos pedagógicos y esos procesos didácticos, y además esa secuencia de actividades que propone un docente, están enfocados justamente en relación a este enfoque de nuestra área de ciencias sociales. Entonces nosotros sabemos que vivimos en una sociedad, en un mundo con continuos cambios, ¿no? Y entonces nuestros estudiantes tienen que enfrentarse, como ellos y nosotros, a diferentes desafíos, ¿no? Entonces lo importante acá es encontrar una relación que hay que hacerlos a ellos, también participe de ello y que vayan entendiendo cómo es que tienen que enfrentarse en una serie de desafíos, ¿no? Entonces, ¿qué más? Y donde constantemente, dice, se plantean nuevas formas, nuevos retos y se brindan nuevas oportunidades, para, vamos a ponerlo acá, vamos a dejar, lo vamos a ir marcando de amarillito, aunque sea, aquí se ve, ¿no? Nuevas oportunidades para el desarrollo personal y social. Entonces, nuestra área de ciencias sociales genera también esos desafíos, esos retos, porque le presenta al estudiante situaciones de contexto, ¿no? Que
Ellos tienen que enfrentar, movilizando sus capacidades para desarrollar competencias y desarrollando competencias, pero no solas, sino combinadas con muchas capacidades del área e integradas con otras áreas. Ellos pueden, pues, dar respuesta a situaciones que se presentan en el contexto social, en nuestro contexto real, en la escuela, en la comunidad, a nivel local, a nivel de país o a nivel de mundo, ¿no? Entonces, para ello, nosotros somos los afortunados maestros del área de ciencias sociales porque para nosotros no hay ninguna dificultad en articular, inclusive, desempeños de una competencia y de otra, y podemos nosotros empezar a trabajar experiencias que ellos viven para generar aprendizajes. Entonces, las demandas sociales, dice, para formar ciudadanos críticos. En este sentido, cuando le reto al estudiante o le enfrento a situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, los hemos enfrentado los estudiantes, cómo podemos promover que los ciudadanos hoy en día se cuiden, se protejan de estas enfermedades producidas por virus, o cómo es que los estudiantes deben de promover una buena convivencia democrática en la escuela, en la comunidad, en la sociedad en que vivimos. O caso contrario, le hemos presentado de repente un reto, una situación en la cual se ve el tema de la corrupción en nuestro país y qué es lo que ellos como ciudadanos podrían, como estudiantes podrían aportar, ¿no? Desde su rol de estudiantes, pero con un pensamiento crítico, ¿ya? Entonces, por aquí ya nos está diciendo algo nuestro enfoque del área, ¿no? Entonces, los casos que se nos presentan están relacionados justamente a una serie de secuencias, ¿no? Didácticas o a una serie de secuencias de actividades que tú desarrollas para formar estos ciudadanos críticos y proactivos, que tanto ellos tienen iniciativas frente a dar respuesta a problemas sociales. Entonces hay problemas sociales, hay problemas ambientales, hay conflictos socioambientales que se ven en la competencia de gestionar responsablemente el espacio y el ambiente, y de igual manera los estudiantes con una serie de actividades que tú le propones de manera integrada con DPCC, con las 5 áreas que veníamos nosotros comentando, ellos pueden finalmente evidenciarse esos desempeños en relación a desarrollar competencias en nuestra área. Pero no solo es eso, también viene a ser, se requiere de formar ciudadanos críticos y proactivos también en que hagan frente a problemas económicos, ¿ya? Por eso que el día de hoy vamos a terminar viendo ya esta competencia de economía y diciéndoles a ustedes, pues, que hay mucho todavía por, ¿cómo se dice? Por repasar, por revisar, ¿no? En contenidos disciplinares, ¿no? Y entonces ahora lo vamos a ver a través de los 5 textos y ustedes los van a ir marcando y mirando cómo es que ya les espera el poco tiempo ya para que puedan ir avanzando en ese estudio, ¿ya? Que son contenidos propiamente, ¿no? Revisarlos, recordarlos, ¿no? Porque los trabajamos día a día frente a los problemas sociales, ambientales y económicos. Entonces, el enfoque del área busca formar esa ciudadanía activa, esos ciudadanos críticos y proactivos que den respuesta a problemas sociales, a problemas ambientales y a problemas económicos. Y ahí estamos hablando de las 3 competencias de nuestra área, pero de una comunidad que ha generado que el área haya tomado cada vez más importancia en los currículos escolares. Por esto, el área de ciencias sociales pretende que los estudiantes se formen, dice aquí, ¿no? Como ciudadanos conscientes. Se formen, buenas tardes, Miriam, ¿cómo estás? Se formen como ciudadanos conscientes de la sociedad donde viven. Entonces, todos los casos que nos presentan están relacionados justamente a qué va a hacer el estudiante, cómo logra usted que el estudiante desarrolle
ese pensamiento crítico y sea proactivo y responda frente a situaciones, por ejemplo, de problemas ambientales, ¿no? ¿Qué hace la maestra o qué hace el docente para lograr que el estudiante vaya reflexionando sobre lo importante que es, por ejemplo, también la mediación en, en los conflictos sociales y ambientales, ¿no? Cómo es que el estudiante responde a las actividades que usted le enfrenta para desarrollar y combinar sus capacidades y desarrollar competencias en, por ejemplo, esa responsabilidad que debe haber en el uso de los recursos económicos, no dañando el ambiente, ¿no? Y cómo vamos comprendiendo el tema de la economía, de la cultura del ahorro y además también de ser ciudadanos que debemos estar sumamente informados frente a los sistemas económicos y financieros, ¿no? Entonces, tenemos un rol, ¿no? Y ese rol, el rol que le decimos al estudiante, que son sujetos históricos y que deben asumir compromisos, ¿ya? Entonces, nuestra tarea, nuestra labor como docentes del área de ciencias sociales no está, pues, en brindarles contenidos por contenidos, ¿no? Un poco sueltos, desagregados, no articulados, o que no estén articulados más que nada a los desempeños, ¿no? Y a desarrollar esas competencias en los estudiantes, y que vayan asumiendo compromisos, y en ese compromiso están todos los retos que tú le planteas en esas experiencias al estudiante, y que se constituyan en agentes de cambio de la realidad social a través de la gestión de recursos ambientales y económicos. Entonces, las casuísticas que se vienen, que se presentan, están en relación a situaciones, por ejemplo, de contaminación del ambiente, de problemas ambientales en una localidad, y tú has presentado esa situación significativa, esa situación retadora que le va a llevar al estudiante a promover el cuidado del medio ambiente, pero para eso tiene que conocer, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando en ciencias sociales, tendría que conocer, pues, cómo actuamos frente a estos recursos, ¿no? Que se utilizan en la sociedad, esos recursos también económicos, cómo actuamos o cómo se presentan, ¿no? El desarrollo de la propia naturaleza, cómo es que debemos de tener cuidado o tener prevención, o cómo actuamos frente al cambio climático, si es que hablamos de mitigación, por ejemplo, en la competencia de gestionar responsablemente el espacio y el ambiente, ¿no? Ahí vienen justamente esas preguntas, ¿no? Que ya las vamos a volver a repasar a partir de mañana, porque mañana ya empezamos nuevamente a trabajar las tres competencias, ¿ya? Porque hasta el día de hoy estábamos trabajando aislado, ¿no? O sea, competencias construye, luego competencias gestionar responsablemente el espacio, geografía y luego economía. Mañana ya empezamos a integrarlo todo otra vez. Entonces, asimismo, dice el área promueve que los estudiantes identifiquen, queremos mucha identificación con su país, que busquen, que tomen conciencia de formar parte de una colectividad, y que esto deriva pues de compartir una misma historia y participar en la construcción de un futuro común. ¿Ya? Entonces, esto que acabamos de leer viene a ser nuestro currículo nacional de educación básica, nuestro CENEP, mencionando el enfoque de nuestra área. Listo, entonces también necesitamos, para poder rendir nuestra evaluación, tener muy claro el enfoque del área. Gracias a este enfoque del área nos damos cuenta cómo es que tenemos que desarrollar, presentarles estas actividades de aprendizaje al estudiante en el aula, porque sabemos que queremos ese pensamiento crítico y esa proactividad muy desarrollada, y creatividad y pensamiento crítico creativo en el estudiante. Listo. Entonces, nuestras competencias del área curricular son construir interpretaciones históricas, gestionar responsablemente el espacio y el ambiente, y gestionar responsablemente los recursos económicos. En su temario, ustedes también lo tienen separado, los contenidos propiamente de
temáticos disciplinares de historia, o sea, de la primera competencia, de la segunda y de la tercera. ¿Ya? Entonces nosotros para un poco haberlo repasado y estudiado, hemos estado también trabajándolo así, ¿no? Separadito, un poco recordamos la parte teórica, un poco recordamos la competencia, los desempeños, las capacidades, y luego de ahí ya pasamos a revisar las preguntas, ¿no? O sea, los casos. Muy bien, entonces nos concentramos otra vez en esta competencia que dice gestiona responsablemente los recursos económicos. Y no nos vamos a confundir ya, porque cada uno de los casos que vamos a ver el día de hoy están relacionados. Uno podría estar relacionado a esta de aquí que dice comprender. Esta competencia moviliza o combina dos capacidades, solo dos. Comprender el funcionamiento del sistema económico y financiero. ¿Cómo haces para que el estudiante comprenda cómo hay una interrelación, ¿no? Cómo intervienen estos actores, estos agentes, ¿no? Los diversos agentes que intervienen en un sistema financiero, cómo analizas esa interacción entre los agentes y cómo comprendes el rol del Estado. O sea, si esto lo manejas, estos tres puntos, esas tres viñetitas que estás observando aquí, va a ser muy simple que tú puedas contestar las preguntas, los casos. Pero a esto se suma también que tienes que manejar, ¿qué cosa hemos dicho? Los contenidos disciplinares, ¿ya? Entonces, esto es lo que tienes que tú recordar. ¿Y dónde los tenemos estos contenidos disciplinares? Para efectos de nuestra evaluación hay un temario, ¿verdad? Y caso contrario, nosotros ya sabemos dónde ubicarlos también en nuestros textos escolares, repasando y revisando. Yo sé que usted lo maneja porque usted es el profesor de la especialidad y todos somos acá en la sala especialistas en ciencias sociales. Sin embargo, el hecho de estar de repente enseñando un grado, perdón, hace que por ahí nos podemos estar confundiendo, olvidando de algunos y amerita ya ese repaso constante de usted. Y la otra toma de decisiones cuando usted se va a dar cuenta que ese caso que le han presentado está en relación a la segunda capacidad, ¿no? Que dice, pues, toma decisiones. Entonces, aquí hay que planificar muy bien cómo utiliza. Entonces, las preguntas o los casos están relacionados a de repente estudiantes que están conversando sobre el uso de los recursos económicos o de repente comprar, ¿no? Diferentes, ¿qué te digo? Artefactos eléctricos, comprar diferentes recursos para la casa, ¿no? O que de repente no hacen mucha falta hoy en día, o sea, para esa familia que le están poniendo en un caso especial, ¿no? Pero por ahí otro de los estudiantes menciona que es necesario, mi papá, mi mamá me ha dicho, dice el estudiante, que solo compre lo que realmente se necesite, ¿no? Y no adquirir algunos recursos, de repente artefactos eléctricos que no son de mucha utilidad o que ya los tengo repetidos en casa, ¿no? Y que esto también amerita ser un ciudadano responsable, ¿no? De repente. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál de los tres estudiantes, lo que están comentando, en la casuística que te presentan, hace alusión a, a ser un estudiante o una persona que busca planificar el uso de los recursos de manera sostenible, ¿no? Entonces justamente va a ser el siguiente, ¿no? Va a ser el final, el último que dijo que no iba a utilizar o no necesitaba, ¿no? Realmente adquirir esa clase de artefactos, vamos a poner así un ejemplo, porque podría estar siendo de repente uno que malgastó mi dinero, otro que no debo de comprar cosas en exceso y un tercero porque necesito utilizar los recursos económicos también de manera sostenible y también necesito que se entienda que
voy a consumir y voy a ser un consumidor, pero que tengo derechos y que tengo deberes como consumidor informado. Entonces, también los casos se presentan en relación a situaciones de los bancos, que si alguien va a pedir un préstamo, porque es que el banco no, a veces le accede a esa solicitud, a ese préstamo, ¿no? Que he estado solicitando, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos manejar todo, necesitamos que usted repase y revise qué significa enseñarle al estudiante que comprende el funcionamiento de un sistema económico y financiero, que no es en estarle diciendo que es monopolio, que es oligopolio, que es oferta y demanda, y chicos, copien su cuaderno, pregunta y respuesta, no, sino que se trata justamente de, a través también de situaciones en las cuales, así como nos presentan en la evaluación, poder trabajar, ¿ya? Listo. Entonces, aquí comprender las relaciones entre los elementos del sistema económico financiero supone identificar roles, ¿ya? Vamos a identificar los roles, van a comprender el rol del Estado en diferentes interrelaciones y también vamos a tomar decisiones económicas y financieras con mucha responsabilidad, no de manera sostenible, no hay que agotar los recursos tampoco, también implica entender los sistemas de producción y de consumo, así como ejercer sus derechos y deberes de consumidor informado, ¿ya? Entonces, en esto se concentra nuestra competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos. Esto ya saben ustedes que ahí siempre y todas las semanas se muestra, todas las clases mostramos nosotros acá nuestros desempeños por grado, para que de igual manera usted vaya trabajando y mirando aquí los diversos, estas son las habilidades, los desempeños, ¿no? Que van en nivel de desarrollo más complejo, tanto en primer grado, segundo, tercero, cuarto y quinto, que también están relacionados a las preguntas. Acuérdense ustedes que la ruta es competencias, capacidades, desempeños, de ahí se elaboran nuestros reactivos, ¿no? Nuestros reactivos que van en un instrumento, en este caso esa evaluación, ese examen, ese instrumento de evaluación, que es una prueba objetiva, ¿no? De selección múltiple, donde nos colocan la A, la B, la C, frente a los casos que se nos presentan, ¿no? Entonces, la ruta es esa. No crea usted que nos van a preguntar solo del temario por temario, de contenidos, sino que realmente es cómo usted maneja el área curricular, ¿ya? Listo. Y aquí tenemos los demás desempeños, el programa para que usted lo siga revisando y siempre revise una mirada, dele hasta de primer grado a quinto grado en nuestra área. Aquí están pues por competencias, ¿no? Es un programa por competencias. Aquí se está mencionando, se está mostrando ahorita la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos con cada una de sus capacidades, con la descripción del nivel de competencia, del desarrollo de esta competencia al término del ciclo sexto y séptimo de EBR, primero y segundo si es sexto, tercero, cuarto, quinto si es séptimo de EBR, y luego ya te muestra aquí todo lo que usted hace, porque usted lo que hace cuando planifica en su sesión de aprendizaje es justamente es esto. Ya nos llamamos la sesión de aprendizaje, ahora le estamos llamando la experiencia de aprendizaje, el conjunto de actividades secuenciadas, y usted selecciona estos desempeños, ¿no? Los selecciona. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar un poquito y ahora vamos a trabajar lo que es un poco de teoría, ¿ya? Y un poco de teoría, ¿por qué? Porque de mercados, por ejemplo, no nos ha venido el concepto ni la definición, pero puede ser que al 3 estudiantes están conversando en una sesión de clase con la profesora sobre algunos espacios, ya sean públicos, o donde sus padres, ¿no? O su papá de Josefina, ¿no? Está pues vendiendo de repente alimentos ahora que ha hecho un emprendimiento, ahora por pandemia, ¿no? Y exactamente menciona que existe pues mucha relación con su papá, entre el papá que es el vendedor, ¿no? Y las personas que diariamente están yendo a ese espacio de venta
de alimentos, por ejemplo, ¿no? ¿De qué están conversando? ¿De qué estaría dialogando el estudiante? El estudiante está dialogando sobre un monopolio, el estudiante está hablando sobre un mercado mayorista, o el estudiante está prácticamente expresando un concepto de mercado, ¿no? Entonces, las preguntas te colocan así. Es muy pocas las que te dicen, ¿no? Ese lugar público con tiendas o puestos de venta donde se comercia, en especial con alimentos y otros productos de primera necesidad, ¿no? Este es un concepto y usted va marcando mercados, tiendas, ¿no? Es muy, ¿qué te digo? Pues serán dos, pero sí vienen, ¿ah? De venir vienen ese tipo de preguntas, ¿no? Acuérdate que en una evaluación también hay las muy complejas y las medianamente y las nada, casi nada complejas en ese sentido, pero generalmente son en casos, en casuísticas, en situaciones para que usted elija ahí. Entonces, este lugar público con tiendas o puestos de venta donde se comercia y donde, en especial con alimentos y otros productos de primera necesidad, estamos hablando de los mercados, ¿ya? Entonces, en este mercado, usted enseña al estudiante, le está enseñando pues que entra a relacionarse, ¿no? Hay una relación permanente en este mercado, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué cosas se va a relacionar allí? Compradores, vendedores, mediante un intercambio. Entonces, ¿quiénes son acá los que entran a quienes intervienen cuando estamos hablando de un mercado? Estos vendedores, ¿no? No puede haber mercados si es que no hay un comprador, pero tampoco podemos hablar de mercados si es que no tenemos un producto, ¿no? Y ese producto que se está vendiendo, de igual manera, tiene un precio, ¿no? Que se está colocando. Entonces, después que hablamos de precios, después que hablamos de tipos de mercado, después que hablamos de quiénes son esos que a veces son los únicos que venden un producto, ¿no? Son los únicos que pueden comprar. También sí han venido preguntas de monopolio, de oligopolio. Eso sí nos han preguntado en el examen, ¿ya? Entonces es el mecanismo que va a relacionar a los compradores y vendedores mediante un intercambio. Entonces podríamos ayudarnos un poco más con esta definición de mercado, ¿ya? Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Existen tipos de mercado, ¿no? Tipos de mercado. Vamos a pensar que eh, Juan, ¿no? En la clase de ciencias sociales, está mencionándole a su maestra que, eh, por ejemplo, la familia, no, sus vecinos están teniendo o tienen, ¿no? O han colocado, no sé, un negocio, ¿no? Un emprendimiento han hecho ahora que hay tanta necesidad en los últimos años de vender o defender medicina, ¿no? Para estas enfermedades producidas por virus y otras más, ¿no? Entonces han creado o han puesto un negocio de una botica. Entonces Cecilia también interviene y dice que conoce a unos vecinos que todos los días hacen sus compras, no, se dirigen, ¿no? Al mercado de Santa Anita productor porque piensan que es el mejor espacio para lograr desarrollar económicamente ellos. Bueno, ¿cuál de esos estudiantes está expresando un tipo de mercado según el volumen? El que está, lo que menciona Cecilia, que era la segunda estudiante, o lo que menciona la primera, que era Juan, o una tercera, ¿no? Entonces, de igual manera, si nos hablan según el volumen transado y según el acceso al mercado. Si hablamos de volumen, estamos hablando de un mercado mayorista y estamos hablando de un mercado minorista. En este caso, se trataría de la botica, que estamos hablando de
un volumen menos, ¿no? Por eso se llama transacciones en pequeñas cantidades, pueden ser bodegas, perdón, tambo, puestos de mercado, etcétera, ¿no? Pero ya cuando hablamos de transacciones en grandes cantidades, ¿no? Porque estamos hablando del volumen en el mercado, estamos hablando de terminal pesquero, María del Triunfo, mercado de productos de Santa Anita, etcétera, etcétera, productores, ¿no? Listo, según el acceso al mercado. Entonces, esto enseñamos nosotros. ¿Y dónde están, maestra Roxana? Esto que estoy mencionando acá está en los textos escolares que nosotros enseñamos de primero a quinto. Entonces, usted tiene que revisar el texto de primero, el texto de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto. Si es que hablamos de un mercado abierto, ninguna o escasa barrera de ingreso o de salida, ¿no? Porque no tenemos ninguna barrera para hacerlo. Y tenemos pues los restaurantes, la ferretería, las bodegas, las cabinas de internet, etcétera, etcétera. Pero también existen, según el acceso al mercado, podría ser cerrado cuando hay un número de barreras de ingreso y de salida. Por ese caso podría ser la Bolsa de Valores de Lima, el sector aeronáutico de transporte de pasajeros, la empresa de sector financiero, ¿no? Que no tenemos, que ahí sí tendríamos algunas restricciones, ¿no? Según el acceso al mercado, algunas, ¿no? Orientaciones o disposiciones, ¿no? Disposiciones indicadas. Ahora, en cuanto a los tipos de mercado, también tenemos algunos según el periodo de atención y otros según el aspecto legal. Entonces, los mercados también se están clasificando y tienen tipos de mercados según su atención. Periodos. Y si hablamos de periodo, es que pueden atender todo el año, es que pueden tener de repente alguna atención por algunas épocas del periodo del año. Y por ejemplo, cuando nos aproximamos a lo que es el año escolar, ¿no? Bueno, ahora que hemos retornado en presencial, ya hablábamos de estas ferias escolares, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos por periodos específicos de tiempo, podríamos hablar de una feria, pero por periodos permanentes ya vendría a ser durante todo el año, que puede ser supermercado, puede ser las panaderías, puede ser Minc, etcétera. Pero también tenemos según el aspecto legal, ¿no? Entonces, acá vendría a ser, pues, lo que ya sabemos que se tendría que siempre invocar a los estudiantes, ¿no? El tema de la formalidad. Sin embargo, también hablamos y de esto han venido preguntas que a veces se está, ¿cómo se dice?, equivocando, ¿no? Disculpen el ruido, no es de acá de la casa, es de arriba de un vecino que está haciendo no sé qué arreglos. Bueno, lo formal, se cumplen las normas, leyes vigentes, ¿sí? Entonces, ¿ante quiénes? Ante la SUNAT, ante la SUNARP, ante los municipios y ministerios. Entonces, hablamos de mercados formales, pero también el informal es cuando se incumple estas normas y leyes vigentes. Entonces, entregando a veces comprobantes de compra. Tenemos el ilegal, actividades, productos prohibidos por ley. Entonces tenemos, por ejemplo, ese narcotráfico, ese lavado de activos, ese tráfico de especies. Y tenemos el mercado negro, una venta fuera del precio máximo establecido por el gobierno o control de actividad. Ejemplo, un mercado negro de pan, un mercado de dólares, ¿no? Que ya puede ser algo o actividades ilegales, ¿ya? Ilegales. Entonces, otros aspectos más que vienen aquí es a qué se llaman los bienes. ¿A qué se llaman bienes? Y hablamos de bienes como elementos destinados a satisfacer estas necesidades de los seres humanos. ¿Ya? Entonces, sí hablamos de bienes libres, hablamos de bienes económicos y también hablamos de bienes complementarios. Entonces, sí nos han preguntado sobre bienes complementarios, ¿no? Y, por ejemplo, cuando nos hablan de bienes complementarios, nos están hablando de aquellos que los utilizamos, ¿no? Los vamos a utilizar, pero que automáticamente no funciona o no podría satisfacer la necesidad él solo, sino que tendría que ser con la ayuda del otro,
¿no? Entonces, imagínate, por ejemplo, una pasta dental si no tenemos el cepillo de dientes, ¿no? No haríamos entonces mucho comprando la pasta y no el cepillo de dientes, ¿no? O si vamos a hablar de las llantas y el carro, de igual manera, ¿no? Son ejemplos de bienes que se van complementando. Entonces, sí tenemos este ejercicio, hemos tenido preguntas relacionadas sobre estos tipos de bienes, ¿ya? Que la semana pasada también los hemos estado un poco revisando. Los modelos de mercado. De los modelos de mercado sí nos han hecho algunas preguntas, ¿no? Generalmente lo que se pregunta es sobre monopolio y sobre oligopolio, ¿no? De estos dos sí nos han venido preguntas en el examen, ¿no? Entonces, a veces nos estamos confundiendo y decimos, pues, un solo productor, en este caso de monopolio, ¿no? Y pocos, ¿no? Pocos. En este caso sería oligopolio, pero eso es cuando se habla de venta. Cuando se habla de compradores, ¿no? Estamos hablando de muchos, ¿no? Que puede ser muchos en el sentido de compradores o monopolio o oligopolio. Y también va a depender mucho del precio que se va fijando, va a depender mucho del producto o del acceso al mercado. Hay un acceso al mercado libre que no tenga barreras, hay de repente un monopolio cuando hay fuertes barreras a la entrada porque son cuestiones legales, económicas que se van exigiendo, pero de repente en el oligopolio puede presentarse barreras menos rígidas, ¿no? Y cuando no tenemos barreras o mínimas restricciones, podríamos hablar de esta competencia monopolística. Ahora, ¿qué monopolios? Pero ¿de qué monopolios de colusión estamos también hablando? Nos pueden preguntar sobre un cártel, sobre un trust o holding, ¿no? Entonces, cuando hablamos del cártel, es un acuerdo entre empresas competidoras para fijar el precio de un bien o servicio afectando a los consumidores. Entonces, tiene que haber un acuerdo entre las empresas competidoras para fijar el precio de un bien o servicio, ¿no? Entre empresas que están compitiendo. Tras cuando varias empresas que producen los mismos productos se unen formando una sola empresa. Y holding se forma para administrar la propiedad de otras sociedades o empresas buscando una rentabilidad en diversos sectores. No nos han preguntado sobre estos tres monopolios de colusión, pero podría por ahí de repente venir alguna pregunta, a veces solamente con la definición, y entonces sí tenemos que empezar a recordar. Lo que sí nos han preguntado es sobre demanda. Sobre demanda siempre vienen estos gráficos, ¿no? Donde tenemos pues los productos o la cantidad de productos, ¿no? Y en la vertical, en la otra ordenada tenemos justamente los precios en este caso el precio de la manzana, y vamos a ver la demanda, ¿no? Si va a la derecha, cómo va en aumento. Dice, es la relación. ¿Por qué esta curva de demanda, no? Porque la relación gráfica entre los niveles de precios del producto y la cantidad demandada. Entonces, fíjense, a mayor precio, acá tenemos 2. Si va subiendo a 4, mira cómo va avanzando también esta curva de demanda. Ya no voy a poder comprar de repente 1 kilo, si es menos, compraré 2, va en aumento. Si el precio es menor, voy a comprar más, ¿no? Más manzanas, y se va aumentando esto a la derecha. Entonces, esta gráfica de la demanda de un bien normal tiene una pendiente, a veces, en este caso, como que se está observando, ya vendría a ser hacia abajo, ¿sí o no? Entonces, viene a ser una pendiente negativa, ¿no? En este caso, ¿por qué es negativo? Porque está aumentando este precio de la manzana, como se ve aquí. De esto sí nos vienen gráficos, ¿no? Nos vienen gráficos. Cuando nos han preguntado del monopsonio y el oligopsonio, también ha venido un caso relacionado a ello, pero era de compradores, ¿no? No era el oligopolio y el monopolio, que a veces nos hemos confundido y hemos marcado eso, porque esto está relacionado a producción, productores, ¿sí?
Pero aquí estamos hablando de compradores. Entonces, cuando se habla de compradores, de un solo comprador, me acuerdo que vino un caso relacionado sobre el tema de uno solo, una o pocos compradores que habían, ¿no? Sobre una empresa que vendía leche, creo que era así. Entonces, pero se trataba de compradores, y ahí no hemos marcado eso, y muchos habíamos marcado el monopolio, oligopolio, y no era eso. Entonces, el monopsonio y el oligosomio hay una diferencia. En este caso, por el lado de la demanda, un solo comprador. Cuando existe un solo comprador de esos bienes, entonces hablamos de monopsonio. Y cuando hablamos de pocos compradores, pero pocos, no es uno solo, sino son pocos, estamos hablando de oligopsonio. ¿Ya? Entonces ahí sí vamos a acordarnos de esto. Muchos productores, es diferente, precio fijado por el comprador. Acá se fija el precio del comprador. Y aquí muchos productores, pero el precio fijado también por el comprador. Entonces podría venir sí una pregunta relacionada a monopsonio y oligopsonio. ¿Ya? Listo. En cuanto a los bienes complementarios, estos, por ejemplo, son los bienes que estamos mirando, ¿no? Los de abajo no son bienes complementarios. El bien complementario sería aquí arriba. ¿Qué hacemos con un auto si no tenemos de repente el petróleo, la gasolina, ¿no? No podría caminar. Entonces se tiene que complementar. Nadie puede comprar un auto si es que no va a conducirse o no va a caminar con estos, ¿no? Con o gas o el petróleo o gasolina. Y abajo sí ya vienen a ser otro tipo de bienes como los sustitutos, ¿no? Que también se podría decir en caso de que aumente la cantidad de carne, ¿no? Lo que hacen las personas es de repente sustituirlos por, no sé, por pollo, o viceversa, ¿no? O si aumenta el precio del pollo por pescado o al revés. Según su relación con otros bienes, se llaman los bienes conexos. Entonces, otro nombre de bienes complementarios también van a ser estos bienes conexos. Estos bienes complementarios, dice, son llamados bienes de demanda conjunta, o sea, los necesitamos, los adquirimos conjuntamente, pues el consumo de uno implica el consumo del otro, ¿no? El consumo de uno implica el consumo del otro porque se necesita entre sí para satisfacer una necesidad. Acuérdense que cuando estamos hablando de bienes, siempre vamos a hablar de satisfacción de necesidades, ¿ya? Listo. Entonces, por ejemplo, acá nos están poniendo el café y el azúcar. Listo. ¿Qué más tenemos acá? Todos estos son bienes económicos. Esto de los bienes también sí nos han venido preguntas y nos vienen a manera de bien sencillo, ¿no? Nos ponen, por ejemplo, un lápiz y la goma, nos ponen, por ejemplo, el auto y el combustible, ¿no? Y nos mencionan cuál de ellos es ejemplo de, ¿no? Entonces sí nos han venido preguntas así, ¿no? Preguntas, porque no eran en casos. Bienes económicos, bienes complementarios, que ya dije, dos bienes son complementarios cuando el consumo o la utilización de uno aumenta el consumo o la utilización del otro, ¿no? Ejemplo, lápiz y su goma. Bienes sustitutivos o sustitutos, ¿no? Dos bienes son sustitutivos cuando el consumo o la utilización de uno va a disminuir el consumo o la utilización del otro. Si no tengo uno, lo voy a sustituir por el otro, ¿no? De repente, si no tengo lápiz, lo voy a sustituir con un portaminas. Y los bienes independientes cuando no hay ninguna relación alguna entre ambos, o sea, no existe nada de relación con un lápiz y un reloj, por ejemplo, ¿no? No le puedo encontrar relación ni complementariedad ahí. Entonces, estos bienes aquí son aquellos que se utilizan conjuntamente para satisfacer necesidades de consumo, ¿no? Por ejemplo, ya lo mismo, los bienes sustitutos y los bienes independientes que ya los estamos, ¿no? Revisando.
Luego, sí nos preguntan sobre balanza comercial, ¿no? Y nos han hablado de alguien que, estudiantes que están, o la profesora en la sesión en la sesión de ciencias sociales, en el aula, está comentando sobre el porcentaje de exportaciones, ¿no? Que fueron menores que las importaciones durante el año tal, ¿no? En este caso, que está mencionando, que quiere ejemplificar la maestra, que hay un déficit comercial, que hay un superávit, no sé, ¿no? Entonces empiezan ahí a preguntarte para que tú primero conozcas o recuerdes qué es la balanza comercial. Y esta balanza comercial o balanza de mercancías es un registro. Entonces, primeramente la definimos como el registro económico, ¿no? De un país. En un país se habla de balanza comercial, donde se recoge esta información sobre importaciones y exportaciones de mercancías. La importación y la exportación, es decir, son los ingresos menos los pagos del comercio de mercancías de un país. Entonces hay resultados y eso es lo que nos preguntan siempre, porque nos hablan de lo positivo y cuando es negativo. ¿Cuándo se habla de positivo? Cuando se habla de positivo es que existe un superávit comercial. Y cuando se habla de negativo, en negativo nos hablamos de un déficit comercial. Pero para que exista un superávit comercial, tiene que haber qué cosa, que la balanza comercial sea en este caso favorable. ¿Qué va a ser, qué lo va a hacer favorable? ¿La mayor exportación o la menor o la mayor importación? ¿No? Por lógica será la mayor exportación de un país. Esto significa que las ventas, o sea, lo que es exportado al exterior de un país determinado, superan las compras. Cuando hay más ventas que compras, no, exportación es más que importación, entonces estamos hablando de una balanza en positivo, estamos hablando de un superávit comercial. Este resultado es la situación ideal para un país, puesto que entrarán, perdón, más recursos económicos gracias a las exportaciones que realiza. Entonces, los estudiantes que se encuentran dialogando con la maestra, Susana dice que este año, el año pasado, hace 5 años atrás, en el Perú, demostró que existió mayor exportación del café en relación a la importación de harina. ¿Qué es lo que está mencionando la estudiante? ¿No? Estaba mencionando un superávit comercial, está superando un déficit comercial, está demostrando un equilibrio comercial en cuanto a la balanza, ¿no? Y ahí tienes que marcar, ¿ya? Y cuando el resultado obtenido es negativo, existe un déficit comercial. La balanza comercial es desfavorable. Entonces, de igual manera, tú colocas esto en situaciones en tus estudiantes cuando estás trabajando balanza comercial. Luego también nos han venido en los exámenes preguntas sobre indicadores macroeconómicos y microeconómicos. Entonces, hay una diferencia entre las relaciones entre los agentes económicos, familia, empresas, Estado, ¿no? Y aquí lo macro, que viene a ser ya el funcionamiento de cómo funciona esta economía de un país. Entonces, seguro hablamos del PBI, del PBI per cápita, del Producto Bruto Interno, mientras que acá estamos hablando de relaciones entre agentes económicos, de las empresas, las familias, el Estado, cómo vamos a organizar o maximizar, ¿no? Al máximo nuestro nivel de satisfacción, etcétera, etcétera. Entonces, estos indicadores económicos sirven para indicar, por eso es indicador, ¿no? Indica la situación, cómo estamos en este aspecto económico en un momento dado. Y por eso que se va presentando a través de algunos porcentajes, y nosotros hablamos, por ejemplo, del Producto Bruto Interno, podemos hablar de PBI per cápita, Producto Nacional Bruto, tasa de desempleo, movimiento de exportaciones, índice de precios, canasta básica, etc. Esto que estamos mencionando en este momento, usted lo puede revisar acá. Entonces usted ingresa, me avisan si se ve, ¿ya? Estoy ingresando al link. Ahí están viendo ahí el Drive.
A ver, me escriben si lo están viendo el Drive en el... Me escriben por chat si ven que se está observando si observan el Drive. ¿Se está viendo ahí? No los veo, que me escriban nada. Sí se ven. Perfecto. Entonces usted se va, por ejemplo, a tercer grado. Usted ya revisó el primer grado, ya revisó el segundo. Tiene que ir en orden, pues, maestro. Vaya primer grado, segundo grado, tercero, cuarto y quinto con su temario en mano. Entonces usted ingresa al tercer grado, lo que es su texto escolar. Vuelvo a repetir, si usted se va a buscar en el internet esto, se va a perder. Es mejor que se vaya al mismo texto del estudiante, ¿no? Y usted lo que va a hacer es bajar todo esto y acuérdese que lo mismo se trabaja, bueno, las tres competencias igual, pero el nivel de complejidad en el desarrollo de las habilidades y los desempeños es diferente tanto para un grado como para el otro, ¿sí o no? Entonces, lo que usted va a hacer es revisar justamente a partir de acá, ¿no? Entonces, todo esto viene a ser ya la responsabilidad social empresarial, el desarrollo sostenible, que también trabajamos aquí en economía, ¿no? Y usted empieza a buscar esto, ¿no? Inclusión económica, entonces hay mucho que leer, ¿no? El sistema financiero, y ahí en sistema financiero está justamente esta estructura, ¿no? Que le preguntan siempre en los casos, ¿de qué le están preguntando? ¿Cómo es esa estructura del sistema financiero? ¿Cómo es este mercado? ¿Qué son los instrumentos financieros? Las financieras, ¿cómo es el crédito? Los créditos directos, los indirectos. Y de aquí es justamente mirando los desempeños y todo el programa que salen nuestros casos, ¿ya? El tema de los bancos, de la bolsa de valores. A veces de la bolsa de valores o de los bancos nos han venido como una definición nada más, ¿ya? Como una definición. De las instituciones reguladoras del sistema financiero nos han preguntado cuál de las... nos ponen las tres alternativas y nos dicen cuál es la función de la Superintendencia de Bancos Seguros, la SBS, ¿no? Entonces, y AFP. Y nos colocan tres alternativas y entonces ya usted sabe que tiene que empezar a revisar desde aquí, ¿ya? ¿Qué más? El Estado peruano y la macroeconomía. Por ejemplo, acá están enseñando sobre macroeconomía, ¿ya? Entonces nosotros hemos estado ahorita revisando el BPT sobre macro y micro, ¿sí o no? Y en este macro usted le enseña, por ejemplo, el PBI, el Producto Bruto Interno. ¿Qué libro estoy mencionando ahorita? Estoy mirando el libro de tercer grado, ¿ya? El Producto Bruto Nacional, qué cosa es el Producto Nacional Neto, qué es la renta nacional, qué es la renta personal, cuáles son los problemas de la macroeconomía, y ahí viene la inflación, por ejemplo, ¿no? Que también ya casi nos vienen preguntas sobre la inflación, si nos han venido algunos casos, ¿ya? También nos han preguntado sobre presupuesto público, ¿ya? También nos han preguntado sobre presupuesto público y eso ya lo hemos repasado, ¿ya? ¿Qué más? Luego, esto es economía, lo que estoy mostrando aquí ahorita, y ya casi está por terminar el texto escolar, ¿no? Ya casi está por terminar ese texto escolar que termina con economía. Entonces, ahí ustedes tienen todos sus 5 textos para que lo puedan pues revisar según su temario también, ¿ya? Listo, ahora sí vamos a continuar. Muy bien, entonces retrocedo y continúo. Este link se los he dejado aquí, ya, se los he puesto ahí en el PDF para que ustedes lo puedan recordar. Entonces, estos indicadores macro ya vienen a ser, pues, un poco, por ejemplo, estas tasas de empleo, desempleo, ¿no? ¿Qué cosa es la PEA? Una población económicamente activa, las personas que están con capacidad, en capacidad de trabajar y que están en capacidad de desarrollar o ejercer un determinado trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos ahí también esto. Luego, acá les capturé un poco de pantalla lo que acabamos de ver, el Estado peruano y la macroeconomía, para que ustedes recuerden que todo lo que estamos aquí mencionando es que ustedes lo enseñan en sus diferentes grados que son maestros asignados, ¿ya?
También nos vienen preguntas sobre la ley de oferta y la ley de demanda, ¿no? Entonces siempre viene, y eso está en tercero, en cuarto, en quinto, y decimos que, ¿por qué este gráfico? Cuando veamos este gráfico se trata de que de oferta, ¿no es cierto? Y acá cuando vemos el gráfico de la derecha se trata en este caso de demanda. Acá están los precios, precio 1 y acá está precio 2. Cuando el precio sube, la cantidad ofertada aumenta, ¿no? Eso es cierto. Si sube el precio, la cantidad de oferta aumentada, o cuando el precio baja, la cantidad ofertada va a disminuir. Aquí sucede diferente. En la ley de la demanda que nos dice, cuando el precio sube, la cantidad demandada disminuye, o cuando el precio baja, la cantidad demandada va a aumentar. En ese caso sube el precio, ¿no? Sube el precio, entonces sube también la cantidad demandada, disminuye. En este caso, un precio que ha subido, la cantidad demandada justamente va a disminuir porque ya no se va a poder comprar lo que no, es lo que se está vendiendo, ofertando. Entonces, siempre estas gráficas sí nos podrían, sí vienen, y no es que podrían, sino que sí vienen en en nuestras evaluaciones. También hablamos de la ley de la oferta y la demanda, que ya sabemos muy bien a qué se debe también el precio de equilibrio. También se ha preguntado precio de equilibrio. Esta cantidad que desean adquirir los compradores es cuando la cantidad que desean adquirir los compradores es igual a la que desean vender los vendedores, estamos hablando de un precio de equilibrio. Entonces, esta ley de oferta y demanda va a establecer que el precio de un bien se ajuste para equilibrar su oferta y su demanda. Entonces, sí nos han preguntado a veces en la gráfica este precio de equilibrio que está justamente allí en el centro, ¿no? Y también nos vienen preguntas sobre la demanda elástica y la demanda inelástica, inclusive la demanda elástica unitaria. No es que sea distractor, sino que sí existe. O sea, sí se habla de demanda elástica unitaria, ¿no? Y hablamos pues de demanda elástica u oferta elástica, aquella en que la elasticidad es mayor que 1, lo que indica una alta capacidad de respuesta a los cambios en el precio, ¿no? Una demanda inelástica, una oferta inelástica es aquella en la que la elasticidad es menor que 1, lo que indica una baja capacidad de respuesta a los cambios de los precios. Por ejemplo, ¿cómo se entiende esto de demanda elástica y de demanda inelástica? Por ejemplo, demanda elástica puede ser la demanda de ropa de mediana o baja calidad, ¿no? Debido a que existen muchos sustitutos y que no se trata de un bien imprescindible, la mayoría de las veces la persona muestra una alta sensibilidad al precio. Entonces, si tenemos ropa que comprar, podemos comprar de mediana o baja calidad, ¿no? O sea, puedo comprar una o puedo comprar la otra, dependiendo pues de mis posibilidades que tengo, la decisión que tengo, la necesidad que tengo, lo que yo he decidido. Pero hay otros bienes de demanda inelástica, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de algunos bienes que necesitamos de todas maneras satisfacerlos con ellos, esta necesidad vital que tenemos. Por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Necesitamos pues el agua para vivir, necesitamos el agua para cocinar nuestros alimentos, necesitamos el agua para nuestro aseo, entonces necesitamos de todas maneras adquirir ¿no? Ese recurso, no lo voy a cambiar por gaseosa, ¿no? Entonces necesito adquirirlo, ¿no? Y mientras que en el caso de la demanda elástica podría ser el ejemplo de la ropa, ¿no? Que nos están poniendo acá. Entonces, algunos factores que hacen que la demanda tienda a ser más elástica son los bienes con más y mejores sustitutos. Claro, los bienes que representan una demanda elástica son aquellos que pueden ser sustituidos, ¿no? Si encuentro una ropa, una casaca carita, puedo encontrar de repente una, no sé, en vez de casaca, puedo de repente encontrar otra que no sea tan cara, de un poco menor calidad, pero si me abrigo un poco más y me lo pongo esa casaca, pues estaría también satisfaciendo mi necesidad de igual manera, ¿no? O sea,
no es que no exista un sustituto. Necesito comprar así o sí. No, no es así. Eso es en lo elástico, la demanda elástica. Pero la demanda inelástica, tipo, acuérdense, tipo el tema del agua, que sí necesito, o sea, no hay un bien sustituto ahí. Necesito de todas maneras obtenerlo. Entonces, los bienes con mayor y mejores sustitutos tienen una demanda más elástica que los bienes que carecen de sustitutos. Entonces, la demanda elástica, la inelástica va a ir en relación a lo que se puede sustituir. ¿Ya? Y también nos preguntan eso en el examen, nos ponen ejemplos, nos ponen por ahí algunos productos para que uno señale qué cosa es, si corresponde a una demanda elástica o inelástica, ¿ya? Listo. A largo plazo las demandas son más elásticas que a corto plazo, ¿no? Claro que sí. Listo. Y finalmente, recordamos el costo de oportunidad, porque hoy día también vamos a repasar un poco costo de oportunidad, que ya sabemos y siempre les pongo el ejemplo, el asunto de haber tomado esta decisión, de estar repasando y estar estudiando 2 horas al día durante la semana, ¿no? Al menos para que ustedes puedan tener el éxito en su evaluación, pero lógicamente esta decisión que han tomado ustedes les ha dejado dejar otras cosas, ¿no? Ya sea en tiempo, ya sea en recursos, ¿no? Y entonces dice que el costo de oportunidad se define en economía como aquel costo imaginario o ficticio, entre comillas, pero que definitivamente no se realizó para priorizar otra inversión más urgente o prioritaria. O sea, ustedes están decidiendo por lo más urgente o lo más prioritario que tienen, ¿sí? Entonces, es decir, son aquellos recursos a los que una persona renuncia, ¿a qué han renunciado? A no comprarse de repente un televisor más en casa al hacer una elección o a tomar su decisión. Tiene que ver con decisión, tiene que ver con elección, incluyendo los beneficios que se pueden. O sea, usted evalúa los beneficios que puede tener o haber obtenido si se hubiese elegido la otra opción. Entonces, tiene que ir evaluando qué beneficios me da el que yo invierta mi dinerito en comprarme un televisor más para mi habitación, o caso contrario, que yo pueda invertir, claro que para el televisor es mucho más ese dinero, pero que va de repente entre mes a mes, o no sé, y podría yo estar teniendo la posibilidad, ¿no? De poder aprobar mi examen y de ahí pues nombrarme, ascender y tener mejores condiciones ¿no? económicas para mi familia. Este concepto también es conocido como el valor de la mejor opción no seleccionada. El estudio del costo de oportunidad es importante, ya que mantiene esto, ya que mediante este se conocen los niveles de riesgo, ¿no? Claro que sí, y beneficios que pueden representar una simple decisión. Entonces, sí representan decisiones, evaluación, toma de decisión, ¿no? Y lo que es más urgente o prioritario. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya hemos terminado con esta parte de teoría. Ahí les estoy dejando también los textos para que ustedes puedan seguir repasando y seguir revisando. Y acuérdense que en economía, más que nada, vamos a colocarle esto acá, que se nos vaya la batería un poquito. En economía es donde tenemos nosotros que empezar a revisar de repente, ¿no? Algunos materiales, algunos contenidos por ahí que no los estaríamos recordando un poquito, pero que sí es necesario estarlos mirando, ¿ya? Un ratito vamos a poner esto acá. Enchufar. Ya está. Ahora sí. Bien, vamos entonces con la pregunta número 1. ¿Ya? Listo. Dice, la pregunta podría venir así, ¿ya? Podría venir así. Y entonces la vamos a leer. Vamos a leer esta preguntita de acá. Y dice así. ¿Qué dice esta pregunta? ¿Cuál de las siguientes alternativas? Qué sencillo, ¿no? Súper sencillo. ¿Por qué nos parece súper sencillo? Porque no estamos haciendo mucha reflexión y análisis y estar subrayando y leyendo, porque no se trata de un caso exclusivamente. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas enuncia, demuestra, ¿no? Ejemplifica un ejemplo de bienes
complementarios. Entonces, podría cambiarse esta pregunta con que simplemente cambia la forma como te lo presentan, ¿no? Estudiantes que están hablando, la docente está explicando, está compartiendo en la sesión de clases sobre los bienes, y entonces María o Susana o Josefina, ¿no? Menciona que todo bien satisface una necesidad, ¿no? De la persona. Sin embargo, mi papá se ha comprado un bien, se ha comprado un carro, pero no está contento porque no lo puede movilizar, y tiene que gastar demasiado en combustible, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo hace la docente para explicar o para poder reflexionar o promover en el estudiante el conocimiento de los bienes complementarios? ¿Cómo explicaría usted, no? Entonces, o caso contrario, como lo estamos viendo acá, ¿cuál de las siguientes alternativas se enuncia, dice, un ejemplo de bienes complementarios? La sal con el azúcar, no tiene nada que ver la sal con el azúcar, ¿sí o no? No son bienes que se puedan complementar, ¿no? Caso contrario, no podría satisfacer una necesidad. No hay relación. Los automóviles con las llantas. Y la tercera, la mantequilla con la margarina. Pero la mantequilla y la margarina va parecido, ¿sí o no? O sea, no es que yo puedo dejar o no poder satisfacer no sé, tengo mi pan y necesito echarle mantequilla, pero a la vez margarina. No, ¿no? De igual manera, la sal con el azúcar, pero sí necesitamos como bienes complementarios para satisfacer esa necesidad que tengo de conducir, de transporte a través de mi carro que me he comprado. Pues nada hago con carro si es que no tengo las llantas necesarias para que pueda arrancar, ¿sí o no? ¿No? O el caso del combustible, como decía la niña. Entonces, sí, es una alternativa correcta, la letra B que ustedes están mencionando. Entonces, maestra Roxana, vienen preguntas sobre bienes y tengo que leer sobre los bienes. Sí, tienes que leer sobre los bienes. Hay algunos que de su propio nombre, ¿no? Ya te va a ayudar mucho a contestarlos. Automóviles y llantas son bienes complementarios. Claro, muy bien, Miriam, ¿no? Listo. Entonces, sí, la letra B era la respuesta. ¿Ya? Listo. Así preguntaron en alguna evaluación y ustedes pueden hacerse también otras preguntas a manera de repaso porque así se estudia. Vamos con la 2. Dice, registra el intercambio de mercancías. Mercancías que se han intercambiado. Intercambio. Entonces usted también acá lo puede subrayar. Dice, intercambio de mercancías, pero de un país al resto del mundo. Perú con el resto del mundo. Pero su saldo, habla de su saldo. Entonces yo puedo decir que está hablando de qué, está hablando de un resultado, ¿sí o no? Ya, su saldo, dice, es la diferencia. Su saldo es la diferencia. ¿La diferencia entre quién? Entonces yo acá pongo diferencia, ¿no? Vamos a ponerlo acá que no me quiere poner de amarillito, ya, diferencia entre los ingresos por exportaciones y los gastos por importaciones. Basta que me hable a mí, entonces tú te acuerdas de algo, ¿no? Tú te acuerdas de esto, tú dices exportación, me está hablando de exportaciones y me está hablando de importaciones. Entonces, si me habla de exportaciones y de importaciones, yo me voy acá a recordar algo. Yo acá justo hoy día he estado recordando algo de una balanza comercial que me registra, ¿no? ¿Qué cosa me registra? ¿Qué cosa hemos dicho? Un ratito que acá se nos ha puesto algo que no me deja ver. Ya, ahora sí. Un ratito, ya. Aquí, ¿no? ¿Qué cosa me registra esto? Un país recoge justamente, me está hablando de esto, me está hablando de las importaciones
y de las exportaciones. Claro que sí. Entonces, me paso los segundos y no puedo. ¿Qué pasa con esta herramienta? No lo puedo, Ya, bueno. Me vengo por acá y entonces la respuesta es la que ustedes dicen, ¿sí o no? A ver, ¿qué me están diciendo por aquí? La letra A, ¿no es cierto, Miriam? Claro que sí. ¿A cuál de los siguientes conceptos? Entonces está yendo bastante fácil esto, ¿sí o no? ¿Por qué está yendo muy fácil? Porque solo me están preguntando aquí. ¿Me están preguntando de qué? Me están preguntando de conceptos, ¿no? ¿Cuál de los siguientes conceptos corresponde al texto presentado? Y justamente acá yo me doy cuenta que me están hablando de exportación y de importación. Entonces sí, pues la respuesta tendría que ser la balanza comercial. ¿Sí o no? Entonces está relacionado con el concepto de balanza comercial. Perfecto, muy bien. Vamos con la número 3, dice. Durante una sesión de aprendizaje, uno de los equipos de estudiantes están analizando, vamos a ponerlo acá en rosadito, analizando algunos indicadores macroeconómicos de la India. ¿Ya? Lo macroeconómico, acuérdense que puede ser ¿qué cosa? Un producto bruto interno, un PBI. El docente se acerca a este equipo para conocer sus avances y uno de los estudiantes comenta lo siguiente. A partir de lo que hemos revisado, sabemos que en este país se ha tenido un crecimiento económico sostenido en los últimos años. Por eso yo creo que sus habitantes tienen una excelente calidad de vida, ¿no? A veces hay crecimiento económico, pero no hay desarrollo, ¿sí o no? Bueno, pero acá estamos mencionándolo así. Entonces dice, la docente desea ayudar a que el estudiante reflexione críticamente sobre su conclusión. O sea, ha hecho esta conclusión el estudiante. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para retroalimentar al estudiante? A ver, una pregunta desde nuestra área. Estoy de acuerdo con tu conclusión, porque la economía es un factor importante en la calidad de vida. Tal vez podrías complementar tu análisis con información sobre el incremento de inversiones extranjeras y el crecimiento de la industria en este país. B. Tu afirmación indica que asocias calidad de vida a factores exclusivamente económicos. Sin embargo, podrías preguntarte cuál es la situación de las mujeres que habitan allí, cómo es la calidad del aire. C. Observo que has recogido información que te ha permitido conocer cómo se ha desarrollado el crecimiento económico de este país. Sin embargo, no has considerado que la calidad de vida involucra otros aspectos. ¿Cómo podrías intervenir tú, ahora que estás trabajando indicadores macroeconómicos y microeconómicos, en este caso es macro, para que puedas hacer que el estudiante reflexione críticamente y lo retroalimente usted en relación a este tema? Porque él ha asociado, y tú sabes que no se tiene que asociar, ¿verdad? Porque no se podría asociar este indicador con calidad de vida exactamente, ¿no? Porque puede haber crecimiento económico, pero no hay desarrollo, no hay calidad de vida y otras cosas más, ¿ya? Otros aspectos más. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Cuando nos preguntan así, y tratan de decirles a ustedes la retroalimentación o la problematización o problematizar al estudiante, pero no decirle esto es, esto es, esto es.
implica que te están preguntando, te están colocando a veces preguntas que están, o respuestas o alternativas en las cuales de una u otra forma estás aceptando lo que el estudiante dice, estás reforzando, ¿no? Una siempre es la que refuerza, la cual está mal, ¿sí o no? Porque la idea es retroalimenta, ¿no? O caso contrario, problematiza, dice, ¿no? Ya. Otra de las alternativas que siempre te van a colocar es una, como dije, una que está reforzando lo que dijo el estudiante, lo cual no la puedes marcar. Otra que te está un poco abriendo de lo que es lo que ha expresado el estudiante, ¿no? Que tampoco tendrías que marcarlo, porque no sería la correcta. Y una tercera, no alternativa, que sí es la correcta y la tienes que marcar, porque está invitando al estudiante a que, le estás invitando a que reflexione, que piense, que revise otra vez, que mire otro aspecto, que se asocia al, ¿qué otro factor más se asocia a esa calidad de vida o índice de desarrollo humano en relación a este indicador macroeconómico que ha mencionado el estudiante? Entonces, hay siempre tres tipos de alternativas que te están colocando ahí. Y bastante cuidado con una que refuerzas, porque esa no es otra que te abre a un panorama más externo, más que no está en relación a lo que quiere realmente el estudiante mencionar, y tú como profesora hacerle un poco comprender que está errado, ¿no? Y lo tercero, que sí es pues la respuesta que tienes que tú elegir, ¿ya? Entonces, acuérdate que siempre hay esta forma de cómo se nos presentan las alternativas cuando estamos nosotros allí frente a la evaluación, ¿ya? A ver, ¿qué dices? ¿Cuál va a ser, la A, la B o la C? No veo ninguno. A ver, qué diferente esta pregunta con respecto a la anterior de los bienes, ¿no? Que fue súper sencilla. ¿Se dan cuenta? Hay una o dos que son súper sencillitas, pero las demás ya implica lectura, implica subrayado, implica que un poquito lo pienses, ¿sí? Vamos, ¿qué dices? Ajá, ya tengo dos respuestas aquí. A ver. Daisy me dice que es la C, pero póngame los números, los de la pregunta, porque no sé si me estás diciendo de esta o de la anterior fue. Ajá, de esta será, ¿no, Daisy? De la tercera, estamos en la tercera, ¿ya? Miriam me dice que es la B, Carlos me dice que es la C. Ya, a ver, entre la B y la C, ¿no? Ya, a ver, vamos a analizar la B, ¿ya? Vamos a analizar la B. Dice, tu afirmación indica que asocia, se le dice, ¿no? Está asociando calidad de vida a factores exclusivamente económicos. Sin embargo, podrías preguntarte, ajá, ahí está lo interesante, ¿no? Como le dice al estudiante, mira, piensa, ¿y cuál es la situación de la mujer que habita ahí? ¿Y eso es calidad de vida? ¿O cómo es la calidad del aire? Porque tú has dicho que ha ido mejorando en este país económicamente, ¿sí o no? Entonces, ¿hay relación? Piensa, ya, mira, están en la B. Ahora la C. Observo que has recogido información que te ha permitido conocer cómo se ha desarrollado el crecimiento económico de un país. Estás reforzando un poco, ¿no? Lo que el estudiante te ha dicho o lo que lo estás evidenciando. Sin embargo, le dices, no has considerado que la calidad de vida involucra otros aspectos, pero resulta que tú estás haciendo que el estudiante o estás retroalimentando. Y cuando tú retroalimentas, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo esta es mi retroalimentación? A ver, acuérdense de este proceso, de una evaluación formativa en la clase, en la sesión, cuando te acercas a ellos y empiezas a revisar sus avances. Es mencionarle, hacer una retroalimentación de calidad, si se sobreentiende, ¿no? Pero va a ser de análisis, reflexión, o va a ser solo una retroalimentación
un poco descriptiva, ¿no? Un poco decirle lo que tiene que hacer. ¿En cuál estoy haciendo realmente una retroalimentación reflexiva y crítica que me ayude a que él pueda revisar y darse cuenta que qué relación hay entre crecimiento económico y calidad de vida? ¿Sí? En la A, ya la A está descartada. La A no puede ser porque la A está diciendo que estoy de acuerdo con tu conclusión. Y ahí está el error, pues porque se suponía que tú tenías que estarle retroalimentando y entonces la conclusión que dices que estás de acuerdo no podía ser, ¿no? Entonces por eso saco la A. A ver, no es la C. La respuesta es la letra B. ¿Ya? ¿Por qué la B? Tú afirmas, indicas que asocias calidad de vida a factores. Ahora, si tú asocias eso, ponte a pensar. ¿Y qué pasa con la mujer, la situación de la mujer en la India? ¿Está bien? ¿Eso es calidad de vida? ¿Cómo está la mujer hoy en día o cómo es la calidad del aire? Ah, no, ¿verdad? No, entonces, ¿cómo puedo yo hablar de calidad de vida? ¿Y qué relación encuentro entonces con crecimiento económico? No es que necesariamente es así en ese aspecto macroeconómico, ¿sí? Entonces, mi respuesta, ¿cuál es? Mi respuesta es la letra B. Listo, ahora sí. ¿Se entendió, Carlos? Carlos, ¿no? ¿Quién fue el que me puso que era la C? ¿Sí, Carlos? ¿Comprendido mejor? Creo que sí, ¿no? Ya, listo. Vamos con la 4. La situación de equilibrio del mercado de automóviles se presenta gráficamente como la intersección de una oferta y de la curva de demanda de automóviles. La situación de equilibrio, ese precio de equilibrio, ¿no? Si se registra un incremento en el precio del acero, material esencial en la fabricación de automóviles, y además el resto de los factores se mantienen constantes, ¿qué cambio se genera en el mercado de automóviles? Se aumenta un poco el material esencial en la fabricación de los automóviles. Un aumento va a haber de la cantidad ofertada de automóviles, va a haber un decremento de la demanda de automóviles o va a haber un decremento de la oferta de automóviles. Vuelvo a repetir, la situación de equilibrio del mercado de automóviles se representa gráficamente como la intersección, ¿no? De la curva de oferta y de la curva de demanda de automóviles, ¿no? Se ponen de acuerdo. Entonces allí estamos en esa intersección, ¿verdad? Si se registra un incremento en el precio del acero, el material esencial para fabricar los automóviles, y además el resto de los factores se mantienen constantes, ¿qué cambio se genera en el mercado de automóviles? ¿Hay un aumento de la cantidad ofertada de automóvil? B, ¿hay un decremento de la demanda de automóvil o hay un decremento de la oferta de automóvil? Se supone que si se incrementa el precio del acero para fabricar los carros van a subir, ¿sí o no? Aumenta el precio. Si aumenta el precio, ¿hay un aumento de la cantidad ofertada de automóviles? Se aumenta el precio de los automóviles porque se incrementó el acero. ¿Hay un decremento de la demanda de automóviles o hay un decremento de la oferta de automóviles? Entonces, tú te vas también a tu ley de qué, de tu oferta y tu demanda, ¿no? Y tú dices que el precio de equilibrio es la cantidad que desean adquirir los compradores cuando es igual a la que desean vender los vendedores. El mercado alcanza el equilibrio, el precio con la cantidad demandada que es igual a la ofrecida, ¿sí? Pero en este caso, a haber una variación. Entonces, ¿cuándo disminuye la demanda? Baja el precio, baja la cantidad de equilibrio. ¿Cuándo va a haber un aumento de demanda? Sube el precio, sube la cantidad de equilibrio. Entonces, ¿dónde estaba lo de la ley de la oferta y demanda? Por acá, ¿no? Si el precio sube, cuando el precio sube la cantidad demandada, la cantidad demandada va a disminuir. O cuando el precio baja, la cantidad demandada
va a aumentar. La idea de la demanda. Entonces, yo me voy por aquí, me voy por acá, ¿y qué digo? Un decremento de la demanda de automóvil, un decremento de la oferta de automóvil o un aumento de la cantidad de ofertada de automóviles. Miriam me dice que es la letra C. La letra C es la 4. Va a haber un decremento de la oferta de automóviles. Voy a vender o voy a ofertar menos automóviles o va a haber un decremento de la demanda de automóviles porque ya subieron los precios. Ajá. ¿Qué dices? ¿La B o la C? Uh-huh. Vamos, otra idea. A ver, por aquí. La B, dice Miriam, y Janet también dice la B, ¿no? Está subiendo el precio, en todo caso, del auto porque ha subido el incremento en el precio del acero. Entonces, si eso sube, vamos a imaginar que esté muy caro, va a bajar, va a disminuir esta demanda, ¿no? De compra de automóviles, ¿verdad? Ya está. Entonces, mi respuesta sí era la letra B. Muy bien. Ahora vamos por la 5. ¿Qué dice la 5? Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes están analizando la dinámica del mercado de medicamentos. Ya, entonces acá me están hablando de mercado. Entonces yo ya voy subrayando para no olvidarme. Mercado. ¿De qué? De medicamentos. Listo. En este contexto han reconocido que la cantidad demandada, vamos a poner otro color para no tacharlo acá, la cantidad demandada, dice, de medicamentos, la cantidad demandada de medicamentos responde de manera muy poco sensible. Acá está vamos a ponerle acá, ¿no? Poco sensible, dice. Poco sensible, responde. Está más o menos la palabra clave, ¿no? La idea clave que te va a ayudar a contestar esto. Poco sensible, dice, ante el cambio, ¿no? Entonces me voy por acá. Me voy por aquí, dice, ante el cambio en el precio de estos. Vamos a leerlo de nuevo, ¿ya? Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes están analizando la dinámica del mercado de medicamentos. En este contexto, cuando dicen la mecánica de la dinámica, perdón, implica pues que va a haber seguro mayor compra, menor compra, ¿no? De las personas que van a adquirir estos medicamentos, se podrá o no se podrá, ¿no? Y tú te vas a acordar seguro de los tipos de bienes también que existen, ¿no? En relación a esto. Entonces, en este contexto, dice, en este contexto se han reconocido que la cantidad demandada de medicamentos responde de manera muy poco sensible. Entonces, tú te acuerdas de una palabra poco sensible y también te acuerdas de demanda, ¿ya? Demanda. Listo. ¿Dónde estoy? Acá. ¿Cuál de las siguientes alternativas indica el tipo de demanda? Ya está. Entonces, aquí ya no me están preguntando la ley de oferta y la ley de demanda. Aquí la pregunta es sobre tipo de demanda. Entonces, yo acá los rayo y si no me recuerdo, tengo que repasarlo más porque si vienen preguntas de esto, ¿no? Que dice tipo de demanda, ¿ya? Tipo de demanda que han reconocido los estudiantes. Entonces tú le pones esta situación a los chicos y ellos empiezan a identificar en esta situación pequeñita
el tipo de demanda. Pero también para eso tú has tenido que enseñar los bienes, los tipos de bienes, ¿no? Para que ya puedas llegar a esta identificación de los tipos de demanda, ¿ya? En todo caso, dice, ¿cuál de las siguientes alternativas indica el tipo de demanda? Me ponen tres tipos de demanda. Me ponen la demanda elástica, ¿no? Una, la demanda elástica. Vamos a pintarla acá. Demanda elástica. La otra me dice demanda inelástica. Y la otra me dice demanda con elasticidad unitaria. En realidad, los tres tipos de demanda que se han colocado acá sí son existentes. O sea, no es que sean distractores uno de ellos, ¿no? Sino que ahora hay que identificar qué es lo que nos está diciendo realmente en este texto. Dice, se ha reconocido que la cantidad demandada de medicamentos responde de manera poco sensible ante cambios en el precio de estos. ¿Qué pasa si que ahora que estamos en pandemia, que seguimos en pandemia y en los primeros años, el precio de hasta un paracetamol, ¿no? O sea, el precio de todas las medicinas, ¿no? Habían inclusive subido, ¿no? Y nosotros teníamos que, íbamos con nuestras recetas que nos estaban dando por COVID, ¿no? Los médicos. Y la pregunta que yo les hago es, ¿teníamos nosotros la opción de cambiar a veces estos medicamentos? Podíamos cambiarlo por otros, podíamos cambiar por un sustituto de repente. En este caso, en el tema de los medicamentos, se hacía poco sensible ante el cambio en el precio de estos o no se hacía sensible, ¿no? Estos medicamentos ante el cambio en los precios, porque los precios variaron mucho de estos medicamentos, ¿sí o no? Escasearon, variaron, nos cobraban demasiado, ¿no? Estos medicamentos que nos iban a ayudar, pues, a salir de estos cuadros de COVID, que nos habíamos contagiado, y entonces no había otra, ¿no? Y mucha gente empezó a adquirirlos inclusive. Entonces, y eso tiene que ver con demanda. Entonces, cuando hablamos de demanda, esos tipos de demanda, acuérdense ustedes que estamos hablando de esto, ¿sí o no? Inclusive habíamos puesto unos ejemplos. Una demanda elástica o una inelástica o una unitaria. Nos están preguntando de tres, nada más. De esta inelástica o de esta elástica unitaria. Entonces tú te acuerdas. Cuando me dicen elástica, aquella que la elasticidad es mayor que 1. ¿Por qué dice así? Que una alta capacidad de respuesta a los cambios en el precio puede tener la capacidad de responder frente al alza de los precios, ¿sí? Bueno, a ver, ¿lo puedo sustituir de repente? Una demanda inelástica o una oferta inelástica es aquella en la que la elasticidad es menor que 1, lo que indica una baja capacidad de respuesta a los cambios de precios. Si aquí nomás me está diciendo que la demanda inelástica tiene menos o baja capacidad de respuesta a los cambios de los precios. Esa es la inelástica. Y la elástica, su mismo nombre lo dice, elástico, ¿sí o no? Entonces, bueno, tiene pues una alta capacidad de respuesta a los cambios en el precio. Y ahí estaban los sustitutos que decíamos, los bienes, listo. Entonces, voy a revisar otra vez por aquí y vamos a ver qué están colocando ustedes. Me dicen que ahora muchas son las B, ¿no? Hay días que todo se las C y nada la B. Ajá, claro, porque mira lo que dice acá. Ha reconocido que la cantidad demandada de medicamentos responde de manera muy poco sensible, o por decir de baja, ¿no? Muy poco sensible ante el cambio. O sea, no podemos hacer mucho, tenemos que adquirir de todas maneras estos medicamentos por más que el precio haya subido. Entonces, si es así, ya no estoy hablando del bien sustituto, como en este caso la elástica, sino más bien estaría hablando de una demanda inelástica. Muy bien, entonces no es la A, no es la C, pero sí es por concepto, o me están ejemplificando simplemente, ¿no? Lo que es una demanda inelástica. Entonces, si yo coloco la letra, esto vino en el examen.
Entonces, así como nos presentan, podría nuevamente venir, porque forma parte del temario, para ver cómo enseña usted esto, porque acuérdate que tú desarrollas estas competencias de cómo va comprendiendo el estudiante este sistema económico y financiero, cómo funciona y también cómo él toma decisiones frente a la gestión de los recursos económicos, ¿no? Dos capacidades importantes combinadas para gestionar responsablemente los recursos económicos, que es lo que buscas desarrollar en tu estudiante. Muy bien, entonces hay que explicarle con ejemplos muy sencillos para que se vaya comprendiendo. Demanda inelástica. Bien, vamos con la 6. Con la 6 vamos a ampliar un poquito más y creo que no se está viendo mucho. A ver, ahí vamos a ponerlo para poder ir mirando. Dice, Perú, Producto Bruto Interno y variación porcentual, bastante atrás, ¿no? Del año 2016 al 2017 en millones de soles a precios de 2007. Y entonces yo tengo aquí los millones de soles, ¿no? 100.000, 200.000, 300.000 millones, 400.000 millones, 500.000 millones, 600.000 millones. ¿Cómo ha sido el Producto Bruto Interno y cómo ha variado del 2006 al 2017? ¿Cómo ha ido variando? Abajo tengo los años, ¿sí o no? Del 2006 al 2017 en porcentual, dice, ¿no? Acá hay un tema que dice porcentual. Entonces me mira, un 7,53%, subió al 8, subió al 9, bajó en el año 2009, volvió a subir un poco más en el 2010, de ahí fue bajando, 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 etcétera, ¿no? Dice, tomado del Banco Central de la Reserva del Perú, esa es la fuente, y ahí tenemos las barritas, la plomita es PBI, ¿no? Y el otro es la variación porcentual en línea. Y luego tenemos la variación porcentual acá, ¿no? A la mano derecha también. Listo. 7%, 0,1%. Listo. Ahora sí. ¿Qué nos preguntan? Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas evidencia una interpretación adecuada del gráfico presentado? El Producto Bruto Interno ha experimentado una caída en el 2009 si es comparado con el PBI del 2008. El Producto Bruto Interno ha experimentado crecimiento y caídas entre el 2006 y el 2017. O el PBI ha experimentado crecimiento todo el periodo del 2008 al 2012. A ver, vamos a mirar entonces el gráfico y vamos a ver cuál podría ser nuestra respuesta. Estamos en la pregunta número 6, ¿no? Ya estamos en la 6. Vamos. ¿Qué decimos? A ver. Vamos, lo voy a bajar un poquito, ¿ya? O sea, lo voy a disminuir para ver acá también. Listo. 2008, 2012. A ver. Ujú. 2009.
Ujú, ya está. A ver, ya tenemos la respuesta. Bien. Mariela dice, María, ¿cómo estás? Hola María. Mariela Espinola dice la B, ¿no? La B. A ver, ¿por qué nos dices la B? Ha experimentado crecimiento y caídas, ¿ya? Crecimiento y caídas, ¿sí o no? Crecimiento y caídas entre los años 2006 y 2017. Ok. Y Victoria dice la A. El PBI ha experimentado una caída en el 2009 si es comparado con el PBI del 2008. Ya, el PBI ha experimentado una caída en el 2009. En el 2009 fue lo más bajo, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, pues 1,5, ¿sí o no? En comparación con el 2008. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? Alternativa evidencia la interpretación adecuada. ¿Cuál sería la interpretación adecuada? Solo de una, solo de una, solo fijarnos entre el 2009 y el 2008 nada más, o el PBI ha experimentado crecimiento y caídas entre el 2006 y el 2017. ¿Qué dices? ¿Solo me tengo que fijar entre el 2008 y 2009 o que me tengo que fijar en todo el gráfico? Millones de soles en precios del 2007, millones de soles a precios del 2007, 9, 8, 6%, 5%, fue bajando, ¿no? Fue bajando y fue bajando. Ajá, muy bien. Entonces, si es así, es todo, ¿no? Porque es una interpretación adecuada de todo el gráfico, ¿sí o no? Y si es todo el gráfico, ok, el análisis tendría que ser completo, claro, Miriam, muy bien. Y si es completo, por esa palabrita que dice adecuada, ¿sí o no? Por eso me están diciendo adecuado. La interpretación tendría que ser, ajá, muy bien, lo que tú dices, la letra B. Sí, la letra B. Perfecto. Ya está. Muy bien, ahora sí, vamos con la pregunta 7. Una familia compuesta por la abuela, la mamá, el papá y la hija están decidiendo quién va a quedarse en casa a cuidar a la hija que tiene 3 meses de nacida. Costo de oportunidad. A ver, acuérdense de este concepto. Costo de oportunidad. Costo de oportunidad. A ver, vamos a retroceder por acá. De quedarse en casa es el siguiente. ¿Cuál es el costo de oportunidad que estábamos nosotros hablando? Lo voy a reducir un poquito, ¿ya? Acuérdense, costo de oportunidad tiene que ver con qué. Acá tengo yo justo la teoría, ¿no? Que hemos hoy día repasado. Costo de oportunidad tiene que ver con, ¿qué dijimos? ¿Dónde están los costos de oportunidad? Más abajito, ¿no? Tiene que ver con esa toma de decisiones, tiene que ver con qué es lo que estoy dejando, pero que tengo que evaluar qué es lo que más me va a de repente significar en aprovechar. El ejemplo estábamos haciendo siempre del curso, ¿no? De ustedes. Entonces, este costo de oportunidad tiene que ver con priorización, interinversión más urgente que se tiene que hacer, tiene que ver con qué es lo que voy a dejar, pero que a la vez tengo que renunciar cuando voy a tomar una decisión determinada, que obviamente evaluada, ¿no? Me va a generar mucho más beneficios, ¿verdad? Entonces, si es así, yo avanzo por acá. Listo, avanzo y digo, ¿dónde estoy? Acá, ¿no? Ya está. Si la familia desea maximizar el ingreso familiar en un mes, considerando el concepto de costo de oportunidad, ¿cuál de los tres debería quedarse en casa cuidando a la hija? ¿Quién se debería quedar en casa cuidando a la hija? La abuela, ¿no? ¿Quién?
podría estar dejando 1.200 soles. La mamá podría dejar los 1.000 soles y el papá 900 soles. Vamos a leer de nuevo. Es una familia compuesta por papá, mamá e hija y están decidiendo quién va a quedarse en casa a cuidar a la hija que tiene 3 meses de nacida. Entonces ya no va a poder ganar esto que estamos mencionando aquí, ¿no? Entonces Mariela nos está diciendo que es el papá, la abuela, la mamá o el papá. Ajá. Vamos, estamos en la número 7 ya, ¿no? Estamos en la número 7. Ajá. A ver, por ahí me están diciendo que es el papá. Dice, el costo de oportunidad, si la familia desea maximizar el ingreso familiar en un mes, considerando el concepto de costo de oportunidad. Claro, si lo vamos a maximizar, sería el que tendría que, en todo caso, dejar de trabajar para cuidar a la, para cuidar a la niña, el que gana menos, dices tú, ¿no? Y en todo caso sería el papá, ¿sí o no? Porque si se queda la mamá, se debería, o sea, no ganaría los 1.000 soles. Se queda la abuela, perderían los 1.200 soles. Si vamos a juntar abuela con papá, no sale a cuenta, ¿sí o no? En todo caso, el que debería quedarse sería el que gana menos. Y el que gana menos en este caso es papá. Muy bien. Entonces está muy bien tomada la decisión y sí, pues era la letra C. Ya está. Acá lo más común, o sea, lo importante es saber qué cosa es un costo de oportunidad. Vamos con la 8. Dice, para el desarrollo de otra actividad, la docente comenta a los estudiantes que Pepe ha buscado el asesoramiento de un experto en el mercado de palma aceitera, quien le presenta un gráfico de la oferta y demanda en este producto este producto en la actualidad. Entonces están las curvas de oferta y demanda de la palma aceitera. Entonces sube el precio, ¿no? A la derecha va aumentando también la demanda, y si esto es positivo o si es negativo hacia abajo, ¿sí o no? Entonces, dependiendo cómo se presenta la curva, acá vemos la cantidad, ¿sí o no? La cantidad está bajo 1, 2 y el precio está precio 1, precio 2 y fíjense cómo va en avance a la derecha. Entonces, es más, la docente solicita a los estudiantes que interpreten el gráfico considerando que las demás variables se mantienen constantes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Y ahí dice, ha habido un incremento de la demanda de palma aceitera, lo que ha generado que su precio aumente. A ver, si está yendo a la derecha, vendría a ser un aumento de la demanda, ¿sí o no? Dice Hilary. Rodolfo dice, ha habido un aumento del precio de la palma aceitera, lo que ha generado un incremento de la oferta. Sí. Pilar dice, ha habido un incremento de la demanda de la palma aceitera, lo que ha generado un equilibrio en un precio menor y una cantidad mayor. ¿Qué es lo que se ve? Se ve precio de equilibrio allí, al medio, en intersección, se ve eso, se ve un incremento de la demanda, inclusive te la han puesto una flechita, creo, ¿no? Para que también te puedas dar cuenta. Ajá, fue mi internet. ¿Cuál fue la respuesta de las 7? Ah, de las 7. Oh, de las 7, de las 7. De las 7 es la C. De las 7 es la C. Y ahora sí, continuamos. Entonces, fíjate. Miriam 7C. Sí, la 7 era la C. Estamos en la 8 ya. ¿Qué estudiante es? ¿Qué estudiante es la que está mencionando una afirmación correcta? Dice, Hilary, ha habido un incremento de la demanda de la palma de aceite, lo que ha generado que su precio aumente. Ha habido mayor demanda de comprar esta palma aceitera, entonces si ha habido un incremento de la demanda, obviamente ha generado que su precio. Cuando hay mayor demanda de algo, necesitamos más. ¿Qué pasa? Los precios van a
subir, ¿sí o no? Entonces fíjate cómo se está yendo esto. Ahí te ponen la flechita inclusive hacia la mano derecha, ¿sí o no? Está aumentando, ¿ok? Entonces, y mira de acuerdo al precio. Rodolfo, ha habido un aumento del precio de la palma aceitera, lo que ha generado un incremento de la oferta. No tiene relación, la B. Y la C, Pilar, ha habido un incremento en la demanda de la palma aceitera, lo que ha generado un equilibrio con un precio menor. No se nota el precio de equilibrio ahí en el gráfico. La idea es mirar el gráfico. Se interpreta el gráfico, te están diciendo. Y cada vez que va a la derecha significa que va en aumento, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que está aumentando ahí? Ujú. Y este gráfico es sobre la demanda, ¿sí o no? Ajá. Listo. A ver, ¿qué dices? La A, claro, Miriam. Lo que se observa es que ha habido un incremento, ¿no? Ha habido un incremento, y acá te lo están más o menos, ¿no? Ha habido un incremento, mira acá, en la palma aceitera, lo que ha generado que su precio también aumente. Ajá, muy bien. Entonces, sí. Esto era la letra A. Perfecto. Vamos con la 9. Vamos con la 9. Vamos ahí. Dice, vamos a aumentarle un poquito ya para que se vea más. Dice, maestro Jorge, preguntar a los estudiantes qué influencia genera la publicidad en sus decisiones como compradores. Luego preguntarles qué relación existe en estas decisiones y las problemáticas ambientales hoy en día. Por último, preguntarles cómo será un consumo responsable de prendas de vestir y balance de sus ingresos y ingresos. El maestro Luis dice pedir a los estudiantes que clasifiquen los tipos de impacto ambiental que genera la industria de la moda rápida y luego pedirles que ubiquen en un mapa los países donde se encuentran las fábricas de moda rápida y por último pedirles que investiguen sobre alternativas de solución a los problemas ambientales que producen la moda rápida. La maestra Violeta dice presentar a los estudiantes iniciativas recientes de responsabilidad social por parte de empresas de la industria de la moda y luego mostrarles ejemplos de consumo socialmente responsable de moda. Por último, pedirles que indaguen qué regulaciones y leyes han sido promulgadas recientemente a nivel global para moderar el impacto de la industria de la moda rápida. Para continuar con la actividad, ¿cuál de las siguientes acciones, dice, es pertinente para el logro del propósito de la reflexión sobre? ¿Qué cosa quiere reflexionar la maestra sobre el consumo, sobre los hábitos de consumo y desarrollo sostenible? Acuérdense que una de las, capacidades que se combina ahí para desarrollar la competencia es que también el estudiante tome decisiones y reflexiones sobre el uso de los recursos económicos y y el desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a manejar yo mis hábitos de consumo para lograr un desarrollo sostenible? ¿En cuál de las tres actividades o cuál de las alternativas demuestra esa reflexión que invita el docente al estudiante para que lo relacione? ¿Qué tanto debo yo de consumir? ¿Cómo debo ser un consumidor responsable y no pues estar malgastando de manera indiscriminada los recursos, malgastando y dañando el ambiente, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ajá, muy bien, la de Jorge, ¿no? La de Jorge, perfecto, porque dice, preguntar a los estudiantes qué influencia genera la publicidad. La influencia de la publicidad primero en nuestra toma de decisiones como compradores. Ahí hay un tema de toma de decisiones. Acuérdense que esta es la capacidad número 2 combinada. Luego, preguntarles qué relación existe entre tu decisión y una problemática ambiental. Como me están hablando de desarrollo sostenible, yo tengo que relacionarlo inmediatamente con un término que está aquí y que ya no me hace perder mucho tiempo, porque ahí dice desarrollo por problema ambiental. Y la pregunta es desarrollo sostenible y hábitos de consumo. Entonces, esto no hay en la segunda me dice estudiantes que clasifiquen los tipos de impacto ambiental, pero no es el tipo de impacto ambiental que yo lo voy a clasificar. La capacidad está bien clara cuando quieren, mi maestro, que el estudiante tome, reflexione y tome decisiones como buen consumidor que es
y lo relacione con hábitos de consumo que tiene y su desarrollo sostenible, ¿sí o no? Entonces, la sesión no puede ser de los tipos de impacto ambiental que genera la industria, luego pedirles que ubiquen en un mapa, nada de mapa, porque ya me perdí del propósito. Mi propósito es reflexión. Entonces, sí, es toma de decisiones y cómo influye esto de la propaganda, de la publicidad, ¿no? Muy bien, estábamos de acuerdo. Si es Jorge. Si es Jorge, entonces acá, la B. Listo. Y llegamos al final. Luis es un trabajador independiente que trabaja como pintor para una empresa y siempre tiene que hacerlo en edificios muy altos. A pesar de que su trabajo es de riesgo, él no cuenta con un seguro contra accidentes o un seguro de vida. Duda si debería adquirir un seguro o destinar un monto que pagaría por ese seguro a su ahorro personal. Durante el análisis del caso, la docente, pregunta a los estudiantes qué recomendación darían a Luis. Algunos estudiantes comentan lo siguiente. Carlos dice, Luis, debes afiliarte al seguro solo en caso de que sufra un accidente. Julia dice, Luis no debe afiliarse al seguro porque es mejor que ahorre el dinero que pagaría por el seguro. Esta pregunta también va en relación a toma de decisiones, capacidad la capacidad de tomar decisiones y reflexionar en relación a cómo es un buen consumidor, la cultura del ahorro y todo lo demás, ¿sí? Y María dice, Luis debe afiliarse al seguro. ¿Por qué? Y si sufre un accidente grave, tendría que gastar más de lo ahorrado inclusive. La pregunta es, ¿cuál de las recomendaciones le das el estudiante que reduce el riesgo económico de Juan? Ajá, acá hay una pregunta clave. Dice, y hay que subrayarlo esto, riesgo económico de Juan. ¿Cuál va a ser? Si yo ahorro de la manera como estaba planteando, por ejemplo, Julia, o bueno, Carlos no, porque Carlos dijo que no se afile para nada, ¿no? Entonces, Carlos sale. Quedaría Julio, quedaría María, pero María lo que dice es que sí tiene que afiliarse. Entonces, la recomendación que va a permitir un riesgo, reducir ese riesgo económico, porque finalmente imagínate todo lo que podría gastarse, que podría, Dios no quiera, sufrir un accidente este pintor, ¿sí o no? Entonces, de esta manera se les enseña a los estudiantes sobre estos aspectos relacionados a riesgos económicos, cómo ellos deben de tomar buenas decisiones, cuando ahorran también su dinero, cuando no, dónde lo hacen, y hemos estado revisando que sí vienen esos tipos de preguntas, ya de casos que nos han preparado. Entonces, la respuesta aquí es la letra C. María sí estaría con su recomendación, haciéndole que reflexione ese pintor en relación a ese riesgo económico que va a reducir en un posible riesgo económico de Juan cuando es necesario que pueda afiliarse a ese seguro. ¿Ya? Excelente, muy bien. Entonces, siendo las 7, hoy hemos logrado terminar completo. Estamos terminando aquí con lo que es economía, porque mañana ya hacemos integrado las 3 competencias, ¿no? Construir interpretaciones históricas, de inicio comprende gestionar responsablemente el espacio del ambiente y los recursos económicos. Pues ya tenemos que integrar los 3, ya no lo vamos a hacer estudio separadito porque ya es hora de ahora integrar todo, ¿ya? Y vamos integrando todo y ya estamos en las condiciones de identificar qué capacidad, qué competencia más sencillo, ¿no? Qué capacidad y el desempeño, y de allí empezamos a trabajar integrado las 3 competencias del área, ¿ya? Entonces, siendo las 7, ¿cómo estamos? Ahora sí, mucho mejor ya que la semana pasada. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Miss. Excelente. Daisy, gracias a ti. Gracias, María. Bienvenida. Daniel. Eh, a ver, hay apellidos, no los leo. Rosa, Miriam, Luz, Daisy, Janet, que siempre nos acompaña. Contenta, Janet, estamos mejorando, ¿sí? Hermes, Carlos, Antonio,
Muy bien, a cada uno de ustedes agradecerles, mil gracias a ustedes más bien, porque no se olviden también la orientación de seguir mirando. El tiempo siempre se nos va a hacer corto. Y yo sé que desde ahora, y los felicito que estén ustedes ya estudiando, ¿no? Es muy corto el tiempo, ya estamos septiembre, imagínense, y podemos, gracias a ti, y podemos, María, gracias, y podemos ya estar seguros de que sí vamos a alcanzar el éxito de nuestra evaluación pronta si es que también hacemos con bastante tiempo nuestros repasos, si no hacemos a última hora, que a veces ya no podríamos de repente abordar todo nuestro temario y estaríamos dejando algunas cosas de lado, ¿ya? Lo importante es que ya nos hemos venido dando cuenta en el transcurso de la semana cuáles son los tipos de casos, ¿no? Que se nos van presentando. Y en realidad no es muy complicado, sino que a veces nos falta el tiempo dedicándonos en casa por muchas actividades a poder repasar. ¿Ya? Entonces, los felicito con uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana. Ya saben que mañana integramos y todo, ¿ya? Las tres competencias juntas para ir avanzando con otros temas más. ¿Ok? Entonces, alguien me está escribiendo por aquí. Muchas gracias, Victoria, a ti. Gracias más bien, ¿ya? A cada uno de ustedes y acá desde Lima, Centro de Capacitación Amauta, les agradece por su preferencia y nos estamos viendo el día, en todos casos, el día de mañana en el horario indicado, ¿ya? Muchas gracias, cuídense mucho, a cuidarnos bastante. Bye, bye. Adiós.